el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Salmo 15, del verso 1 adelante, dice así: Jehová, es una pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y viene la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia. 1. El que habla verdad en su corazón. 2. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 3. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. 5. El que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. 6. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. 6. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La integridad ocupa el primer lugar en la lista de esfuerzos humanos más importantes. ¿Por qué utilizo la palabra esfuerzo? Porque la integridad es una búsqueda permanente que dura toda la vida. No es algo que se obtiene y se pone en alto como un diploma para exhibirlo. La integridad es un ejercicio diario. Es diario el ejercicio. Y eso es lo que busca el Señor en todos los que somos suyos, especialmente en sus líderes. El término integridad viene de la raíz integer, que indica una unidad o una entidad completa. La integridad es la capacidad de ser completo, de ser entero. Quiere decir que todas las partes del carácter de una persona, pensamiento y conducta se ensamblan, se unen. Y hablando de la falta de integridad, se puede decir que es cuando una persona se desconecta de sus palabras por su conducta. Quiere decir que habla una cosa, pero hace otra. Una persona que habla una cosa y hace otra no es íntegra, no tiene una conducta de integridad. La integridad es lo que mantiene todo en su lugar, porque otorga pureza a nuestra búsqueda de la santidad, otorga constancia en la verdad, consistencia a nuestra fidelidad y claridad a nuestra transparencia. Sin integridad solamente vamos a ser santos, entre comillas, a veces. A veces también diremos la verdad. A veces seremos fieles y a veces seremos transparentes. Y así nos vamos a ir olvidando poco a poco que un poco de levadura, como dice la Escritura, leuda toda la masa. O dicho de otro modo, olvidamos que la suciedad contamina cualquier comida. Por eso es que debemos esforzarnos por tener integridad, cuando constantemente debemos recordar precisamente cómo es una persona íntegra. Y para esto no es a cualquier hombre que nosotros debemos imitar. Es Dios que tiene los requisitos de un hombre íntegro en el Salmo 15.
Muchos reconocen algunas características que pueden ser denominadas los atributos de un hombre íntegro, pero estas proveen una buena descripción a lo que podemos aspirar. Primero, ¿cómo podemos conectarnos con Dios mediante la integridad? Jehová, dice una pregunta, Jehová es la pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte o en tu monte santo? Esto se refiere a algo más que simplemente entrar en el tabernáculo terrenal, donde solo el sumo sacerdote podía hacer eso una sola vez al año. Sin embargo, todos estamos invitados a solicitar acceso a la presencia de Dios, quien para Israel era descrito como el que moraba en el tabernáculo terrenal. Esto tiene que ver con ser bienvenido, con sentirse en casa, como también experimentar la plenitud de la hospitalidad de Dios. Y dado que el Señor es una unidad completa, Él es la personificación de la integridad. En Él no hay duplicidad, no hay contradicción, en ningún sentido ni en ningún nivel. Para que alguien pueda morar cómodamente en la presencia de Dios, la persona tiene que ser íntegra. Después de la cruz de Cristo, tenemos la gracia suficiente para entrar en el tabernáculo o en la morada de Dios. Y el íntegro tiene cualidades. Una de esas cualidades es que tiene una conducta intachable. Vaya anotando, porque usted tiene que después estudiar esto. Una cosa es la enseñanza y otra es la práctica. Recuerden que cuando Jesús enseñaba, luego los mandaba a los discípulos a que practiquen. Entonces, la primero es, la cualidad de un íntegro es una conducta intachable. La palabra intachable proviene de un vocablo hebreo, tamín, que significa sincero, completo, perfecto, virtualmente idéntico a nuestra palabra integridad en español. Es decir, que lo que dice en español es exactamente igual a lo que dice la palabra hebrea por integridad. Una persona irreprochable es alguien que vive en unidad con la verdad. Es decir, que sus actividades, su trabajo, su conducta están en armonía con los estándares de Dios. El caminar de esta persona concuerda con su forma de hablar y en consecuencia, entonces la persona se siente cómoda en la presencia de Dios. No es como lo expresa el apóstol Santiago en el capítulo 1 del verso 23 al 25. Y resumiendo dice, un oidor de la palabra, sino que es hacedor de la palabra. Entonces, el desafío para nosotros como simples humanos es la constante lucha contra nuestra propia hipocresía. ¿Yo soy hipócrita? Sí. Cada uno tiene que contestarse, porque si nos analizamos, nos vamos a dar cuenta que somos hipócritas. Especialmente nosotros los cristianos
tenemos una lucha diaria con la integridad. Dice la Escritura que nosotros somos nuevas criaturas, pero dice también que estamos comprometidos con la palabra, porque nos sostenemos a un estándar extremadamente alto. Quiere decir que tomamos en serio las amonestaciones como sean santos porque yo soy santo. En segundo lugar, esperamos que los cristianos vivan de acuerdo de ese estándar. Y en tercer lugar, somos conscientes que cuando somos honestos y no podemos cumplir con estos estándares, es porque hemos caído de la integridad con la que fuimos creados. Entonces la llenura, la plenitud de estar en armonía con nosotros mismos o unos con otros y con Dios, la necesitamos desarrollar. Por eso tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros para que podamos lograr nuestros objetivos. Normalmente a veces nos justificamos, pero el Espíritu siempre impulsará a esforzarnos por tener integridad y no simplemente sentarnos perezosamente confiados en nuestra justificación. Nosotros, los líderes, estamos bajo un juicio más severo. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Este texto les ha servido de pretexto a muchas personas. Estas palabras no son para desanimarnos, sino para que tomemos una mayor responsabilidad. Porque cuando el Señor nos llamó para liderar, nosotros le dijimos sí. Y Él sabía que éramos imperfectos. Él sabía que teníamos muchas debilidades. Él sabía que no teníamos el estándar de un predicador. Por eso el líder debe estar más alerta de poner en práctica lo que predicamos o esperamos de los demás. Porque si los maestros caen, pueden llevarse a muchas personas con ellos. Por lo tanto, Dios juzgará a los maestros de la palabra de acuerdo con el tipo de impacto que tuvieron en aquellos que aspiraban a liderar. Cuando el líder cae, el pueblo entero lo censura. Moros y cristianos también. Y a veces los cristianos son más duros en su lenguaje. Juzgan, condenan y ya, entierran al predicador. Pero antes de que se le confíe el cuidado de la iglesia de Dios, dice la Escritura que el líder debe ser apto para enseñar. No debe conformarse como empezó enseñando, no debe conformarse. Debe aprender cada día más de su Maestro Jesucristo, que enseñaba con tal sencillez que aún los niños se quedaban quietos mientras Él ministraba. Los ancianos de la iglesia son maestros, pero no ancianos de edad, sino ancianos con conocimiento, ancianos con autoridad. Y Dios dice que serán juzgados más estrictamente debido a la seriedad de su responsabilidad. Los maestros que han sido fieles en proclamar la verdad y demostrar una vida piadosa recibirán las recompensas correspondientes y van a escuchar la voz del Señor diciendo: está bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquellos que deseaban convertirse en maestros,
por motivos egoístas o aquellos que utilizaban sus puestos como fuente de manipulación, se darán cuenta de que ya han recibido su recompensa en la tierra. Cuando oramos en secreto, nosotros recibimos recompensa en público. Cuando oramos en público, ya recibimos la recompensa. ¿Cuál es la satisfacción o la recompensa de ellos? Es la satisfacción de la carne. Vamos a Mateo capítulo 6, versos del 2 al 4. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en la sinagoga y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa que esa. Pero tú, dice el Señor, cuando le dejas a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea que el que hace lo contrario va a ser juzgado más estrictamente. Igual con respecto al que practica la justicia, todos los días enfrentamos decisiones entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Aún en las pequeñas áreas de la vida, escoger lo que no es correcto equivale a menospreciar a Dios. Entonces, ¿cuál sería la cualidad más importante de un líder? Es la integridad. Si bien la integridad es más deseable en el liderazgo secular, su ausencia en el liderazgo espiritual es destructiva. La comunicación se realiza mediante símbolos y el lenguaje corporal, porque un hombre no solo puede predicar, debe también vivir lo que predica. Y la vida que él vive con eso arruina su predicación. Nadie puede ocultar lo que es, porque lo que somos habla más claramente como lo que decimos. Así que cuando están dos voces, se combinan las voces. El impacto se duplica. Sin embargo, cuando se contradicen, ese testimonio positivo de uno anula lo otro. ¿Cuántos han escuchado de Charles Spurgeon? Siempre yo lo he usado como ejemplo a este hombre. Fue conocido como el predicador de los predicadores. Tiene un libro muy especial que se llama El discurso a mis estudiantes. Y ahí él muestra la forma en que escogía el liderazgo para que puedan predicar. Él vivió en una época donde no había micrófonos, así que todos aquellos que venían a su primera forma de tratar con el líder era el siguiente: los hacía esperar hasta 6 horas antes de hablar con él. Entonces la gente se impacientaba, se enojaba y a veces no quedaba nadie esperando. Pero él estaba probando la paciencia. Y después, luego que entraban, los hacía hablar. Y todos los que hablaban así, los descartaba inmediatamente. Les decía que el predicador necesitaba pulmones, porque no habían micrófonos para predicar. O sea que con 3 errores ya no aceptaba para el liderazgo que él manejaba.
Él era un preparador de predicadores. Y él describe a un buen predicador y un mal cristiano de la siguiente manera: el que predica tan bien y viva tan mal, ¿cómo puede estar en el púlpito? La gente decía, este no debe bajarse nunca del púlpito, porque vive tan mal que no debería subir al púlpito. ¿Lo entienden? En primer lugar, estaba diciendo que no debería subir a un púlpito el que vive tan mal. Porque en el púlpito es una cosa, pero cuando está abajo es otra cosa. Nosotros tenemos que predicar a Cristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje. No podemos ni contar anécdotas, no podemos contar chistes, no podemos o no debemos entretener a la gente, porque la gente no viene a la iglesia para ser entretenida, viene a la iglesia para ser instruida, para tener una relación personal con Dios. Por eso les dijo el Señor Jesús, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, era una secta, y se sientan los fariseos. Todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan conforme sus obras, porque estos dicen, pero no hacen. O sea que no es suficiente para un líder en la iglesia el predicar la verdad, también tiene que ser ejemplo. Entonces la integridad es vivir lo que se enseña, vivir lo que se predica. Por eso es que Pablo describe el carácter moral de un predicador y dice, no un neófito, un nuevo, un palabrero, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, no solamente de los de adentro, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces la integridad se relaciona con la honradez, con la honestidad, con el respeto por los demás, con la responsabilidad, con la puntualidad. El líder por lo menos tiene que llegar una hora antes, grábeselo, anóteselo, tiene que llegar una hora antes. Está dando de lo suyo. Tiene que ser leal, pulcro, disciplinado. Tiene que tener firmeza en sus decisiones. E íntegro es alguien en quien se puede confiar. Porque cuando el predicador no es íntegro y enseña, pero no vive lo que enseña, es como la asna de Balán. ¿Quién era la asna de Balán? Una asna que Dios la hizo hablar para corregir la conducta del profeta. Ella habló porque Dios la usó, pero después de dar el mensaje, ella siguió siendo asna. Algunos siervos del Señor hablan la palabra de Dios que reciben, pero una vez que la comunican no les queda nada. No tienen nada más que decir. Y no se puede estar satisfecho con dar solamente la palabra, porque si esa es tu condición, solo serás una asna más que Dios puede usar. En el Señor nunca debemos contentarnos con poco, porque en el Señor siempre hay más. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 2. Está hablando Pablo a los corintios. En la carta que escribió a los corintios les dice, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas,
No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. ¿Cómo tiene que ser un líder? Tiene que aprender a cumplir sus promesas. Porque la persona íntegra mantiene su palabra. Si dicen que lo van a hacer, tienen que hacerlo. Si dicen que van a estar ahí, tienen que estar ahí. No es de repente voy, entre comillas, ya es una mentira. De repente voy. Por eso dice la Escritura, tu palabra tiene que ser sí o sí. No, no. Porque lo que es de mal, del malo proviene, dice. 4. Debes pagar tus cuentas. La persona íntegra debe pagar sus cuentas, sus deudas, quiere decir. Cualquiera puede pensar que esto no es problema, pero es un gran problema para Dios. Porque si gastas más del dinero que recibes, eso se llama falta de integridad. Si tienes deudas por cosas que no puedes pagar, esto es falta también de integridad. Salmo 37, 21. Dice la Escritura, los perversos, ¿quiénes? Los perversos piden prestado y nunca pagan. Cinco, deben negarse a chismear. Porque Dios está buscando hombres y mujeres de integridad que sepan guardar un secreto y que no estén publicando en los medios sociales las cosas ajenas. No se debe hablar a espaldas de las personas. Cuando se habla a espaldas de las personas, eso se llama chisme. El muerto y el ausente no pueden defenderse. Proverbios capítulo 11, verso 13. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. 6. Debes hacer tu trabajo lo mejor que puedas. Colosenses capítulo 3, verso 23. Debes hacer tu trabajo lo mejor que puedas. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Si eres un creyente, un verdadero jefe de Dios, y aunque nadie vea tu trabajo, Dios te está mirando. 7. Debe ser genuino con los demás. Una persona de integridad no actúa de una manera en la iglesia, ni de otra manera en el trabajo, y de otra manera en una fiesta. Todas las acciones vergonzosas y todo método turbio son malos. O sea que nosotros como creyentes estamos bajo un juicio severo, porque la gente nos está mirando constantemente, está mirando qué hablamos. Dice la Escritura que cuando una persona calla hasta pasa por sabio, ¿no es cierto? ¿Y qué dice del hablador ese que no calla la boca? En las muchas palabras no falta pecado, pero el que sabe callar su boca lo encuentra sabio.
Aunque la cabeza esté funcionando, por lo menos es prudente. Ahora, todas estas cosas no es para desanimar a nadie, es para alentarlos a ser mejores. Porque lo que Dios quiere es alentarnos para que seamos mejores, para que tomemos una mayor responsabilidad, porque el Señor va a tratar con nosotros hasta el final, pero sí vamos a salir una joya que pueda todo el mundo admirarla. Amén. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.